algo muy interesante en mi familia que le quiero comentar, es que mi familia y yo vemos una serie de televisión llamado Top Chef. No sé cuántos de ustedes lo conocen, pero a mí me gusta mucho, nos gusta mucho a nuestra familia, una serie de televisión llamada Top Chef. Y algo que me encanta de ese programa es la creatividad que tienen los chefs de hacer platillos deliciosos. Y algo que es la temática de este show es que les ponen retos muy difíciles, pero también les dan los ingredientes. Y estos chefs tienen toda la libertad de hacer con esos ingredientes los platos más hermosos a la vista, los más deliciosos en sabores. Y saben algo muy interesante de ese programa, es que hay un público que asiste al programa. Y que los que están en el público tienen la oportunidad de saborear esos platillos. Pero dentro de la temática, ¿saben qué pasa? Pasa que ellos hacen lo que ellos consideran lo mejor en esa libertad que tienen de hacer, pero a los que tienen que impresionar son a los jueces. ¿Y quiénes son esos jueces? ¿Quién puso esos jueces? Pues saben que esos jueces son gente conocedora tanto de sabores, de texturas y de creatividad en el arte culinario. Y a mí me encanta realmente ese programa, me gusta mucho. Pero en ocasiones me quedo pensando y digo, oye, yo creo que a veces es parecido la vida cristiana en ese programa. Y es lo que quiero hablar hoy. Porque, hermanos, nosotros tenemos una libertad, ¿verdad? Hemos orado hoy en la mañana, el capítulo 119, y hemos hablado sobre la libertad que tenemos en Cristo. La libertad que disfrutamos, esa libertad que nos dio el Señor del pecado, porque éramos esclavos del pecado y nos dio una libertad. Y todos aquellos que hemos reconocido que somos pecadores, que estamos corrompidos y hemos puesto nuestra fe en Jesús, adivinen que somos libres. Somos libres y ya no estamos encadenados al pecado. Y creo que es la palabra favorita del cristiano, ¿verdad? Somos libres. Y es más, tenemos himnos en países que hablan sobre la libertad. Tenemos canciones que hablan sobre la libertad. Somos libres. Y qué hermoso es eso. ¿Amén? Ok, yo pensé que estaban ahí atados todavía. Pero qué bueno que somos libres, hermanos. Pero hay algo muy interesante en la libertad. Hay algo muy interesante en este sentido de libertad. Y es que la libertad se complica cuando afecta mi libertad a otro. Cuando afecta mi libertad a otro. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado, verdad? Que estamos disfrutando de esa libertad, pero cuando mi libertad afecta a otro, ahí viene un conflicto y viene un problema. Ahí tenemos un problema. Perdón, voy a agarrar la botellita. Y ahí es cuando, hermanos, tenemos que ir al experto en los temas. Y el experto de la libertad, hermanos, no es Benito Juárez. Aunque tiene razón cuando dice que el respeto al derecho ajeno es. Y si viene en representación con el peinado de Benito Juárez. Pero no, él no es el experto es Dios. El experto es Dios y tenemos que ir en su palabra para entender este conflicto que tenemos sobre la libertad que tanto se promueve. Y así que vamos a hablar, hermanos, hoy vamos a hablar y el título de la prédica o del sermón se llama La libertad basada en la gloria de Dios.
La libertad basada en la gloria de Dios. Hermanos, los Corintios, el libro que estamos leyendo hoy, que es un paréntesis a la serie de Gálatas, los corintios se jactaban de la libertad que tenían en Cristo. Se jactaban de esa libertad. Ellos, hermanos, cuando se jactaban de esa libertad y cuando promueves mucho esa libertad, ¿sabes qué? Te topas con el problema de que tu libertad va a afectar a otros. Y ese es el problema que ellos han tenido. Y así que tuvieron que preguntar a Pablo sobre el conflicto, un conflicto que fue tan sencillo para ellos preguntar, que era un conflicto culinario. Un conflicto culinario. El conflicto era: Pablo, ¿tenemos que comer o no comer una carne ofrecida a los ídolos? Entonces prácticamente lo resumimos. La pregunta era: ¿comer o no comer? He ahí el dilema. Eso es lo que preguntaban. Y preguntaban esto los corintios de tal manera que esto se está hablando desde el capítulo 8 de Corintios. Ahí empieza la pregunta. Y es Pablo cuando dice: con respecto a esto. Y lo que vamos a ver hoy en 1 Corintios capítulo 10 del 23 al 11:1 prácticamente es la conclusión, hermanos, de esta discusión del comer o no comer. He ahí el dilema. Cosa, hermanos, que Pablo también responde a esta pregunta, pero ¿saben con qué intención va a responder? Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, ¿sabes con qué intención va a responder? Va a responder usando el evangelio. Va a responder usando el evangelio, y no para simplemente tener una respuesta práctica, sino porque quiere entrar directamente al corazón del problema, que es el corazón mismo. Es una frase que me robé del pastor Omar Soto. El corazón del problema es el corazón mismo. Así que, hermanos, vamos a leer 1 Corintios y vamos a leer los dos primeros versículos. 1 Corintios 10, 23 y 24 dice así: todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Hermanos, Pablo comienza describiendo el problema que no ven estas personas que están sumergidos en la libertad. Está poniendo el problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema aclara que en la libertad todo te es permitido. Lo repite 2 veces Pablo: todo te es lícito. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras en la libertad. Todo te es lícito, pero adivina qué, no todo es provechoso o constructivo. Y ahí está el conflicto de la libertad. Pablo aclara que la libertad todo te es permitido. Y es más, el diccionario, ¿saben qué? Casi está igual que Pablo, aunque no es inspirado. El diccionario dice así sobre la libertad: facultad y derecho de las personas a elegir de manera responsable sus propias formas de actuar dentro de una sociedad. Uy, no suena tan libre ese concepto. ¿Se dan cuenta, hermanos? La libertad que define Pablo no está condicionada. La libertad no tiene condiciones. La libertad es libre, obviamente, valga la redundancia. Pero ¿saben lo que Pablo está definiendo? Es que tu libertad no tiene condiciones, pero sí es expuesta. Pero sí es expuesta. Perdón si no pronuncio bien, pero es expuesta. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo te ve. Esa es parte de tu libertad. Tú puedes hacer lo que quieras, pero date cuenta, todo el mundo te está viendo. Es interesante, en pocas palabras, bueno, el versículo 24 obviamente dice: nadie
busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y prácticamente te está diciendo, usa tu libertad. Usa tu libertad en Cristo para buscar el provecho de los demás, no los tuyos. Porque si no, tu libertad será probada. Porque si no, tu libertad será probada. Y ese es mi primer punto del sermón, hermanos. Tu libertad será probada. Tú puedes hacer lo que quieras. La libertad no tiene condiciones. Pero ten en cuenta que tu libertad será probada. Hermanos, ya que si busco solo mis intereses en mi libertad, ya que si solamente estoy enfocado en mis intereses, todos verán el egoísmo en mí. Lo que estoy reflejando en ese momento sería, ¿saben qué? Yo soy libre, voy a solamente pensar en mí, así que no me interesa a nadie. Eso es lo que estoy reflejando en mi libertad. Es por eso que tu libertad, hermano, será probada. Y quiero ponerte de una forma práctica y que tú mismo te des cuenta de esas situaciones que tenemos con la libertad. Porque se está hablando y se canta, como les dije, se dice mucho de la libertad en el mundo hoy en día. Y no sé si tú vienes con el concepto de libertad que trae el mundo. Pero déjame decirte, si tú eres una persona que cree en esa libertad, entonces si tú eres una persona que promueve la libertad, entonces quiero preguntarte, entonces ¿por qué no dejas que tus hijos se vayan al antro toda la noche y que disfruten de su libertad? Y si es que lo haces, la pregunta es, ¿por qué no duermes bien? ¿Ves que hay un conflicto en la libertad? Si tú eres aquellos que promueven la libertad, ¿por qué te sientes incómodo cuando dos hombres se besan delante tuyo? Y si realmente tú eres aquellos que promueven el homosexualismo, las pasiones de la libertad desordenada, entonces sigue en esa línea y adivina qué, vas a llegar a que tienes que aprobar la pedofilia en algún momento. Ya que estamos hablando de libertad. Libertad de pasiones. Que un hombre se acueste porque tiene el deseo libre de acostarse con un niño. Esa es libertad. Esa es la libertad que trae el mundo. Si tú eres uno de aquellos que promueven la libertad, hermanos, ¿por qué no dejas que tus hijos salten, brinquen, rompan, griten en tu casa? Que derramen lo que quieran, que no vayan a la escuela si no quieren. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Acaso eres un opresor, como nos llaman algunos? ¡Ay, que ustedes son opresores de la libertad! ¿Se dan cuenta que hay un conflicto en la libertad y que tu libertad será probada? Hermanos, créanme, la libertad es buena. Pero ¿saben por qué? ¿Cuál es la función real y bíblica de la libertad? Es para saber dónde está tu corazón. La libertad es amoral. No es buena ni es mala. Solamente lo único que se va a usar en esa libertad es saber dónde está tu corazón. Y Dios te ha liberado, hermanos, del pecado, porque solamente tenías una opción: pecar. Y ahora en esa libertad, hermanos, tu libertad será probada. Todo te es lícito. Todo te es lícito, pero no todo es provechoso o constructivo. Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero lo que hagas todos lo verán, si es provechoso, si es constructivo o no. Verán si piensas en tu prójimo o no. Para eso sirve tu libertad, para que sea aprobada. Ahora, hermanos, si eres honesto contigo mismo, y si somos honestos nosotros mismos, habrá algo provechoso y constructivo cuando piensas solo en ti
y en tus pasiones? ¿Habrá algo provechoso o constructivo cuando solamente piensas en ti y en tus pasiones? Pues déjame decirte lo que piensa el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 20 al 23. Dice esto sobre lo que sucede cuando nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queremos. Dice esto: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a las personas. ¡Wow! Esa lista grande que el Señor siempre menciona, ¿verdad? Casi está tomando lista de lo que somos nosotros. Romanos 3 obviamente dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, date cuenta. Y si vienes por primera vez, date cuenta. Eres pecador. Eres pecador. Y el pecador solamente va a generar pecados. Eso es lo que va a demostrar tu libertad. Si vives en ti pensando solamente en ti. Eres pecador. Y el pecador solamente genera pecados. Philip Yancey, autor del libro El Jesús que nunca conocí, dijo esto: los filósofos y los teólogos atribuyen mucho de los males de la tierra a las consecuencias de la libertad humana, lo que crea toda una serie de preguntas. ¿Disfrutamos de hecho de demasiada libertad? Somos libres de perjudicarnos y matarnos unos a otros. Somos libres de desencadenar guerras mundiales. Somos libres de saquear nuestro planeta. Incluso somos libres de desafiar a Dios. De vivir sin restricciones, como si no existiera otro mundo. Date cuenta. Pablo nos demuestra que nuestra libertad será probada para ver dónde está nuestro corazón. Para ver dónde está tu corazón. Pero luego comienza a describir el problema de la comida para guiarnos, ¿sabes a qué? Nos va a guiar a un punto muy importante. La gloria de Dios debe ser y es el fundamento de tu libertad. La gloria de Dios debe ser y es el fundamento de tu libertad. Así que acompáñenme a 1 Corintios 10, 25 al 31. Dice esto: comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquellos por la cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el fundamento de tu libertad. Los corintios, hermanos, era un pueblo de comercio. Era un pueblo próspero, era un pueblo rico.
El comercio en ese tiempo estaba en auge, era un pueblo como cosmopolita, pero de la misma manera, cuando hay un pueblo cosmopolita donde hay mucho movimiento de dinero, donde vienen personas de diferentes partes a hacer negocios en ese lugar, también en ese tiempo traían sus dioses. Y habían templos en Corintios de diferentes dioses paganos. Pero adivina qué, dentro de ese comercio también participaban los templos paganos. Porque ya que era un lugar donde se podía vender las cosas y hacer negocios, los templos vendían la carne que sacrificaban a sus ídolos a un precio más barato. Qué interesante, ¿verdad? Y un detalle arqueológico, hermanos, un detalle arqueológico. Se ha encontrado que en los templos de Corintios, de los templos paganos, habían zonas locales para banquetes y fiestas. Qué curioso. Habían locales para banquetes y fiestas. Así que, hermanos, yo estoy de acuerdo con los corintios hasta ahí. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo, ya que había esos negocios, esas gangas de encontrar algo más barato, un cristiano que entendió que no existe más Dios que solamente el Dios de la Biblia, él decía, pues claro, puedo comprar una carne buena más barata en ese templo que están vendiendo. Ya que si es ofrecida a tal ídolo, pues él no tiene poder, porque no es Dios. Y iba y compraba esa carne más barata y la disfrutaba. Hasta ahí yo estoy de acuerdo con los corintios, créeme. Es más, en esas zonas de fiestas y locales, como hoy en día, ¿saben qué sucedía? Habían personas y familias que rentaban los locales para celebrar bodas, quinceañeros, cumpleaños, no sé, fiestas, promoción de cualquier cosa. Pero en ese tiempo sucedía algo parecido. La gente rentaba el lugar y dentro de eso había comida, había carne. Era negocio. Los corintios, la ciudad era de puro negocio. Y había gente que invitaba a su conocido cristiano. Es por eso que Pablo allí, créanme hermanos, dice en el versículo 25, comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Y el 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed. Comed de todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. No preguntes, disfruta. No preguntes. Y la Real Academia Española, hermanos, ya que 5 veces Pablo en todo este fragmento repite conciencia, la Real Academia Española dice sobre la conciencia, dice que es el conocimiento del bien y del mal que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad de los actos, especialmente los propios. Es por eso que estoy de acuerdo con los corintios hasta ahí. Hasta ahí estoy de acuerdo con los corintios, ya que sus conciencias estaban tranquilas. Sus conciencias estaban tranquilas, hermanos. Pero, versículo 28 empieza con un pero. Y hermanos, cuando leemos en la Biblia un pero, debemos prestar mucha atención porque las cosas van a cambiar. Y hay un pero muy grande ahí que Pablo siempre usa. Pero, si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, pero te lo dice de esta manera, oye, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Y Pablo hace 2 preguntas muy interesantes. ¿Por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena?
¿Por qué he de ser censurado a causa de aquellos por lo cual doy gracias? Y es interesante el 31, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, aquí tengo que contarles una experiencia personal y espero que me vean con la gracia que Pablo necesita hablar en este momento. Pero hace ya casi más de 10 años tuve la bendición y el privilegio de conocer la cultura mexicana. Y en esta cultura mexicana, hermanos, hace más de 10 años me topé con una cultura cristiana mexicana que chocó mucho con mi cultura. Y ¿saben qué? Fue la primera vez hace más de 10 años donde escuché, y créanme, no estoy exagerando, fue la primera vez que escuché de los cristianos decir, bailar es pecado. Y ahí fue donde realmente tuve un choque que tocó directamente algo cultural en mí, en mi familia, en mi cultura. Y cada vez que alguien quería hablar conmigo sobre que bailar es pecado, adivinen cómo era mi actitud. Yo no encuentro eso en la Biblia. No, que el pecado, o sea, había sus argumentos. Y yo reaccionaba de una manera como, no lo encuentro en la Biblia. ¿Dónde dice eso? Reaccionaba de esa manera hace más de 10 años. Y en una ocasión, hablando con mi papá por Skype, yo le comenté este conflicto que tenía y le dije, papá, de verdad, ellos creen que bailar es pecado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden pensar que una cosa es pecado? Si el pecado sale del corazón del hombre, entonces caminando o manejando también peco entonces. Por eso voy a dejar de caminar y pecar y manejar. O sea, así comenzaba a hablar y mi papá me dice, si para ellos les ofende, pues deja de hacerlo. ¿Y saben cómo reaccioné yo? Tengo que confesarlo, reaccioné de esta manera. No, porque ellos están mal. ¿Por cómo puedo yo hacer algo que por ellos, si ellos realmente no tienen el conocimiento, estos débiles en la fe? Otros cristianos, de otros cristianos mexicanos, no ustedes. Pero ¿saben qué me dijo mi papá? Me dijo, ya veo. El problema no es si bailar es pecado o no. Porque si es más grande para ti el bailar que amar a tu hermano, entonces el problema está en tu corazón. Porque aunque, hermanos, escúchame bien esto, sí es muy gracioso, pero porque aunque tu conciencia te esté diciendo que estás bien, acuérdate que tu libertad será probada. Acuérdate que tu libertad será probada. Pablo, como les dije, hace 2 repeticiones sobre la libertad. Dice, tú puedes hacer lo que quieras. 2 veces lo repite. También repite 5 veces sobre la conciencia, pero hay una frase que repite constantemente en estos versículos, lo repite 2 veces y lo vuelve a repetir de otra manera más directa, y es esta: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Todo lo que en ella hay. Hermanos, ahí está bien claro, la gloria de Dios es el fundamento de tu libertad. Porque el versículo 26 dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. El versículo 28 vuelve a repetir, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Pero vuelve a decir más directo, si es que no nos quedó claro. Versículo 31, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? No se trata de que si vienes o si tienes la conciencia tranquila. No se trata de que si tienes tú el conocimiento y estás tranquilo en tu conciencia. No se trata de eso. Y qué bueno que tengas la conciencia tranquila, hermanos, te felicito. Pero aún con la conciencia tranquila,
puedes no estar glorificando a Dios. Porque aún con tu conciencia tranquila de la doctrina perfecta, puedes no estar glorificando a Dios. Ese es el fundamento, la gloria de Dios, es el fundamento de tu libertad. La gloria de Dios debe ser el fundamento nuestro. No importa si tienes razón o si no tienes razón. Si eres alguien que dice amar a Dios, recuerda esto: tu libertad será probada, y que la libertad que escojas, en esa libertad se va a ver si pones a Dios en primer lugar. A Dios en primer lugar. Mateo 22 dice esto, permítame leerlo. Es una parte donde llegan los fariseos y vieron que los saduceos fueron callados, y los fariseos se agruparon y dijeron esto a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es parecido a este, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? No se trata de que si vienes del seminario, no se trata de que si vienes con una perfecta teología, una doctrina sana, no se trata tampoco de que si puedes ganar un debate. No se trata de eso. Se trata de que primero amar a Dios y glorificarlo solamente a Él. Y por consecuencia, hermano, amarás a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Iglesia de Cristo, iglesia vertical, muchas veces necesitamos humillarnos delante de Dios y reconocer que somos pecadores, que nuestra libertad será probada y que el fundamento de todo esto debe ser la gloria de Dios. Humillarnos a nosotros mismos. ¿Y saben qué? Y esto como consecuencia será que tú serás un ejemplo de libertad en Cristo Jesús, que es mi tercer punto del sermón. Tú serás un ejemplo de libertad en Cristo Jesús. Pablo dice así en el versículo 32 al 11:1: no seas motivo de tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Algo muy interesante en esto, hermanos, es que muchos de nosotros también tenemos otro tipo de canciones, canciones de niños. Y hay una canción de niños en particular que me llama mucho la atención, y es: somos soldaditos, siervos del Señor. Se la saben, ¿verdad, no? Somos soldaditos, la canta mi hija cada rato y la he escuchado aquí también a cada rato. Somos soldaditos, siervos del Señor. Y yo a veces me pongo a pensar, si realmente tomáramos eso en serio, de que somos soldados de Cristo Jesús, yo creo que Pablo se llevaría una de las medallas más, la máxima condecoración en medallas de honor. Se llama la medalla de honor, valga la redundancia. Es la máxima medalla que puede recibir un soldado. Algunos le llaman la medalla del Congreso de la República, porque solamente el presidente otorga esa medalla a la persona o a la familia. ¿Saben por qué? Porque el soldado que recibe esa medalla solamente la recibe porque demostró que hizo más de su deber, entregando o arriesgando su propia vida por salvar a sus compañeros.
la medalla de honor. Wow, yo creo que Pablo, califica para esa medalla, ¿verdad? Una medalla de honor. Porque él dice, no busco mi propio beneficio, no busco tratar de agradar a todos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. Muchas veces, hermanos, necesitamos recordar que ese sentir, él lo aprendió de alguien. Y lo dice aquí, sean imitadores de mí como yo soy de Jesús. Así que, hermanos, que obviamente Pablo atribuye esta actitud de él que la aprendió del máximo maestro. ¿Y cómo aprendió eso? Hermanos, yo quisiera que, Pablo mismo lo menciona en el libro de Filipenses capítulo 2. Dice esto en el Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice así, y nos habla a nosotros. Haya pues en vosotros esta actitud. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos de quién aprendió Pablo esta actitud. ¿Y qué pasó? Según el versículo 9 de este mismo pasaje. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Hermanos, Jesús no se llevó la medalla de honor. Él se llevó todo honor y toda gloria. Él se llevó eso con una actitud de humillarse. Nosotros deberíamos imitar a Jesús. Nosotros deberíamos imitar a Cristo en nuestra vida cristiana. No busquemos nuestro bien. No seamos de tropiezo para nadie, ni siquiera con los que no son creyentes. Cristo se humilló a sí mismo. Hermanos, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo perfecto, murió como el pecador más horrible. Siendo, hermanos, el amado del cielo, metió su mano al lodo. ¿Y saben qué? No se defendió. No abrió su boca, para que tú, cuando pongas tu fe en Él, seas declarado justo y santo delante de Dios. Y entendiendo esto, a veces me pregunto, ¿y pretendes usar esta libertad para ignorar a Cristo y defenderte tú cuando Él no lo hizo? John Piper dijo una vez que hayamos sido creados a imagen de Dios significa al menos que debiéramos mostrar a Dios, debiéramos reflejarlo. Y esto no para que veamos lo grandioso que somos como imagen, sino Él como creador. Hermanos, fuimos rescatados del pecado. Éramos esclavos del pecado para pasar a ser, y quiero declarártelo así, esclavos de Cristo Jesús. Esclavos de Cristo Jesús. Tu libertad se vive, sí, en Cristo Jesús.
Y si estás imitando, hermanos, despreocúpate de salir desaprobado. Si estás imitando a Cristo, despreocúpate de salir desaprobado. Y si no lo estás imitando, adivina qué, preocúpate. Si no lo estás imitando, preocúpate y arrepiéntete. Arrepiéntete. En conclusión, hermanos, si la vida cristiana fuera un programa de Top Chef, ¿sabe qué sería? Sería grandioso, porque tú serías un gran chef. Tú serías un gran chef, donde Dios estará satisfecho de probar lo que realmente haces. Tus ingredientes principales, ¿sabes cuál sería? Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Y ten por seguro, hermanos, que muchas las personas que van a estar expectantes de lo que estás haciendo, van a probar tus platillos y van a querer imitar lo que tú estás haciendo, porque estás imitando tú a Cristo. Y van a saborear lo que tú estás haciendo y se van a agradar de lo que tú estás preparando en tu vida, porque estás imitando a Cristo. ¿Y saben qué? Ellos van a decir, esto sí es libertad. Es delicioso esto. Esto sí es libertad. De querer imitar a Cristo Jesús. Permíteme orar por en este tiempo. Mi Dios, yo te doy las gracias, Señor, porque aunque, Señor, sabemos que somos personas que necesitamos de ti, Señor, constantemente. Y como dijo una persona, Señor, el Evangelio nos lleva a ti, pero el Evangelio sigue siendo nuestro caminar diario. Ayúdanos, Padre, a vivir el Evangelio, a poner nuestra libertad, Señor, en el Evangelio mismo de Cristo, que solamente vivimos para glorificar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra libertad, Señor, la podemos usar para glorificarte solamente a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres en Cristo Jesús. Y somos muertos en Cristo, pero resucitados en Él para gloria tuya. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir esto. Y ayúdanos a arrepentirnos si en nuestra vida no estamos examinándonos para glorificarte solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos.